Buenos días, jóvenes, o buenas tardes. Aló, aló, ¿me escuchan? Aló, ¿están por ahí? Sí, le escucha. El 6, 7, ya están llegando. Bueno, vamos a buscar la presentación con la que vamos a trabajar. Permítanme. Ya tengo la lista oficial, pero todavía no he hecho la lista de asistencia, entonces todavía hoy no les voy a pasar asistencia. Aunque ya está la lista oficial. Por cierto, se las voy a mostrar para ver si están todos allí, ¿verdad? Déjenme ver si la encuentro, dónde la dejé. Porque se supone que ya se terminaron las adiciones. Debe estar por acá. Aquí está, ¿ve? Díganme si están ahí. Se las voy a mostrar un ratito para que verifiquen si están ahí. ¿Qué pasa con esto? Permítanme. Vean ahí, vean la lista. Ahí está. Me dicen si están, si alguno falta, me dicen, ¿verdad? Esa ya es la lista oficial. Ya a partir del lunes voy a tener un diseño aquí para que registramos la asistencia. ¿Están todos ahí? Falto yo. Adelante, faltan. ¿Ahí? ¿Y ahora? Tal vez estaba... Sí, ahí estoy. Gracias. Perfecto. Ok. Bien. Entonces, el lunes ya, con esta lista vamos a empezar a registrar asistencia. Todavía tengo que hacer un formato ahí para hacer eso. Una hoja. Hemos estado trabajando en los osciladores. Ayer no les di clase porque tuve problemas de conexión. Voy a tratar de darles hoy una hora y media más para reponer. Hoy vamos a recordar lo más importante, permítanme, lo más importante de la rotación, ¿verdad? Lo que nos interesa es de recordar los conceptos básicos suficientes para que ustedes puedan entender los conceptos de los últimos osciladores que vamos a estudiar. Solo déjenme mover esta cosa de aquí. Ok, entonces vamos a comenzar por desarrollar el concepto de momento de inercia, por recordar el concepto de momento de inercia. Para hacer eso, nos vamos a imaginar, para que vean de qué manera natural aparece este concepto, vamos a suponer que tenemos un sistema de partículas puntuales. Claro, ahí no están puntuales, pero supongan que son partículas puntuales que cada una tiene su masa. Y todas ellas están asociadas como las yemas de los dedos nuestros, de una mano nuestra, que cuando la mano gira, mientras usted tiene extendida la mano, los dedos giran, pero con ella, ¿verdad? Pero por estar a diferentes distancias, por ser de diferentes tamaños, vamos a ver que cada uno de ellos tiene una velocidad de giro diferente. ¿En qué nos basamos? Bueno, nos basamos en aquella relación que recordamos en la última clase. Las relaciones entre los parámetros de traslación y los parámetros de rotación. Decíamos que
a partir de la definición de arco, ¿se acuerdan? El arco es igual al radio por el ángulo. Si usted deriva esto, le va a dar la velocidad tangencial, que sería igual a la derivada de phi, que es la velocidad angular. Y si a su vez deriva esto, va a obtener la aceleración lineal, la aceleración tangencial, que sería igual a esto por la derivada de esta velocidad, que evidentemente es la aceleración angular. Entonces observen que los parámetros de traslación, que son estos, se relacionan con los de rotación, que son todos estos de acá, los que están al otro lado del igual, simplemente multiplicados por R. Son iguales. El parámetro de traslación es igual a R veces el parámetro de posición. Así, por ejemplo, la posición lineal es igual a R la posición angular. La velocidad lineal es igual a R la angular, y así sucesivamente. De esa manera los van a poder recordar. Entonces, si tomamos esta definición de velocidad tangencial, notarán ustedes que toda la mano, les decía, y por lo tanto cada una de las partículas que forman a la mano, giran cuando la mano da una vuelta completa. Todas describen el mismo ángulo en el mismo tiempo. Quiere decir que todas tienen la misma velocidad angular. Entonces observen, si yo planteo esto para las tres partículas que tienen radios diferentes, una está a una distancia R1 del centro, la otra a una distancia R2, la otra a una distancia R3, y omega es el mismo para todas, evidentemente que la velocidad entonces tangencial va a ser diferente, ¿verdad? Y espero que eso creo que quede bien claro. Entonces cada una de estas partículas gira con diferentes velocidades tangenciales. Entonces supongamos que nos piden encontrar cuáles son la energía cinética que tiene todo ese sistema de partículas. ¿Qué haríamos? Pues simplemente vamos a sumar, utilizando la definición de energía cinética, las energías cinéticas de cada partícula en ese instante. Nos dicen, en este momento, ¿cuál es la energía de traslación, de la energía cinética que tiene ese sistema de partículas? Pues usted lo único que tiene que hacer es calcular la energía cinética de cada una y sumarla. Y aquí lo tenemos. La energía que sería de traslación total es igual a 1/2 de la masa de la partícula 1 por su velocidad de traslación al cuadrado más 1/2, etc. Hasta tener todo eso. Entonces, si ahora nosotros sustituimos en estas expresiones, ¿verdad?, a las velocidades en términos del parámetro de rotación, como ya lo vimos, eso fue algo que borré, que aquí está resumido. Entonces vamos a llegar a esta expresión que tenemos aquí. Esta expresión tiene un error, y el error es que aquí este cuadrado no va, sino que va aquí, y al igual acá. Este cuadrado va acá. Aquí sí está bien. Entonces nos va a quedar 1/2 de la velocidad angular, que es igual, la velocidad tangencial, que es igual a R1 por omega cuadrado. Entonces nos va a quedar 1/2 de la masa 1 por R1 cuadrado por omega cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por R2 al cuadrado por omega cuadrado, así sucesivamente. Como omega es constante, es la misma para todas, y el 1/2 también, yo lo puedo sacar de factor común, y entonces me encuentro con que en todos los casos tengo aquí un término que, si ustedes se fijan, es el mismo para todos. ¿Cómo podemos entender ese término? Vamos a suponer que usted quiere encontrar la energía de rotación, y usted sabe, como lo hemos visto aquí, que hay términos, ¿cómo se llama? Análogos. El análogo de la distancia de traslación es la distancia angular. El análogo de la velocidad de traslación es la velocidad angular. El análogo de la aceleración de traslación es la aceleración angular, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, entonces si yo quiero encontrar la energía de rotación, de alguna manera, basándome en la definición que tengo de velocidad traslacional, debería ser igual al 1/2, ¿verdad? Y aquí yo debería tener el análogo de la velocidad, que es omega cuadrado, ¿de acuerdo? Pero aquí, ¿qué debería existir? El análogo de la masa.
Y eso es precisamente lo que estamos encontrando acá. Miren, en cada uno de estos términos lo que tenemos aquí es el producto de la masa de la partícula por el cuadrado de su distancia. En todas ellas. Quiere decir que a eso le podemos llamar precisamente momento de inercia. O sea, matemáticamente el momento de inercia no es nada más, en el caso particular, valga la redundancia, de partículas, en el caso concreto de partículas libres como estas, partículas independientes que giran con una cierta velocidad, el momento de inercia se calcula como un medio, como la masa de la partícula por el cuadrado del radio del círculo que describe. Ese sería el caso más sencillo. Caso número 1, si quieren, ¿cuál es la energía, el momento de inercia de una partícula que gira describiendo un círculo? Es igual a eso. Ahora, físicamente, debemos tratar de entender qué es el momento de inercia, ¿verdad? Entonces vamos a dedicar una parte de eso. Déjenme ver si aquí se hizo algo. Ahí tenemos entonces lo que les acabamos de resumir nosotros. Ahí está resumido, ¿verdad? Automáticamente aquí tenemos el caso número 2. Si yo quiero encontrar el momento de inercia de un sistema de partículas acá, eso es igual a la suma de los momentos de inercia de cada una de las partículas. Y eso me va a dar el momento de inercia de todo el sistema de partículas. Si yo lo quisiera encontrar así. Ahí lo tenemos. Sería el caso número 2 de cálculo. ¿Cuál es el caso número 3? El caso número 3 es cuando tenemos cuerpos sólidos regulares que están girando. O sea que lo que tenemos allí es un cuerpo sólido que gira, por ejemplo, algo por el estilo, que gira alrededor de un eje que pasa por algún punto, ¿verdad? Entonces vamos a tener algo así, por ejemplo. Este es el eje de rotación del cuerpo sólido y ese objeto, digamos, está girando alrededor de este eje. Este es el eje de rotación. Este cuerpo tiene una masa total m. Y ese cuerpo, además, debe tener en algún punto su centro de masa, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál es el concepto de centro de masa? ¿Todos lo recuerdan? ¿Aló, aló? ¿Se acuerdan del concepto de centro de masa? Jóvenes, ¿todo el mundo recuerda el concepto de centro de masa? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? No me escuchan, ¿será que me desconecté? Sí lo escuchamos, Link, solo que no nos acordamos. ¿No se acuerdan? Bueno, entonces acuérdense, vamos a recordarlo. ¿Qué es el centro de masa de un sistema? Bueno, es muy fácil. Si usted toma un libro, digamos que usted toma un cuaderno, y ese cuaderno usted lo quiere balancear en su dedo, coloca un dedo, ¿dónde lo colocaría para que quedara balanceado, completamente balanceado, suspendido de su dedo? ¿Dónde lo colocaría? Usted lo quiere hacerlo descansar, apoyarlo en un dedo suyo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería, en qué posición ubicaría a ese objeto? En el centro. En el centro. Ese centro es el centro de masa, precisamente. Es el punto donde se concentra la masa de los cuerpos. En el centro de masa es el punto donde la masa de los cuerpos, perdón, es el punto que alrededor del cual la masa de un cuerpo está uniformemente distribuida. De tal manera que su peso descansa o se concentra en el centro de masa. ¿Y cómo lo puedo verificar? Usted ya lo puede hacer. El hecho de que usted lo pueda suspender colocando su dedo justo por debajo de él en el centro de masa garantiza que usted está ejerciendo una fuerza normal sosteniendo ese objeto. Cuando usted lo apoya justo en el centro, entonces eso garantiza de que usted evidentemente
está ejerciendo una fuerza hacia arriba que cancela el peso del cuerpo. Si usted mueve ligeramente su dedo a la izquierda, a la derecha, en cualquier otra posición, el cuerpo se cae. ¿Ok? Entonces, esa es la condición del centro de masa. La característica es, la definición también, ¿verdad? Es el punto alrededor del cual la masa de un objeto sólido está uniformemente distribuida. ¿Ok? Entonces, este cuerpo debe tener en algún punto ese centro de masa. Todos los cuerpos sólidos tienen en algún punto un centro de masa. Por ejemplo, podemos suponer que está por acá. El centro de masa de ese cuerpo. Muy bien, entonces, se nos pide que encontremos el momento de inercia, pero ¿qué significa eso? Vamos a ver, fíjense bien. Si usted estuviese en... Voy a abrir un espacio aquí para poder trabajar, permítanme, con ese concepto. Aquí. Si usted, le voy a plantear le voy a contar una historia y sobre ella vamos a trabajar. Supóngase que usted está en el espacio, que usted es un astronauta. Y entonces le encomiendan hacer una reparación. Y vamos a suponer que esta es el fuselaje de la nave que está afuera de la cual usted está trabajando. Aquí están las ventanas y por aquí ahí está la portezuela por la que usted salió. ¿Verdad? Y entonces usted está por acá. Usted es un astronauta. Entonces usted apoya su espalda sobre la nave que es enorme. La nave es muy, muy grande. Y aquí enfrente suyo está una herramienta, una caja de herramientas. Y usted quiere mandársela a un compañero suyo que está aquí frente a usted. ¿Verdad? Entonces usted lo que hace, usted sabe que si usted empuja la caja de herramientas, la caja de herramientas lo va a empujar a usted hacia atrás. ¿No es cierto? Entonces para evitar eso usted viene y apoya su espalda sobre la enorme masa de la nave y empuja. Recuerde que estamos en el espacio y no hay ninguna fuerza de atracción de ninguna masa, no hay peso. La masa no pesa. ¿Cuál sería la única oposición que usted tendría para empujar esa masa? Esta masa M. ¿Cuál sería la única dificultad que usted tendría para empujarla y hacérsela llegar a su compañero? ¿Qué me dicen? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Que uno también se iría hacia atrás. Por eso usted apoyó la espalda en la nave. Eso ya lo quitamos. Por eso es que les dije que la apoyaban la espalda en la nave, de tal manera que usted ese problema ya no lo va a tener. ¿Cuál sería entonces la única dificultad que tendría usted para lograr empujar esa masa hasta su compañero? Bueno, vámonos a la Tierra. Hagamos el experimento en la Tierra. La masa... Pero la caja se podría desviar. Porque No, como... no, suponemos que usted la apunta y la empuja y va directo donde su compañero. Ah, ok. Vamos a suponer que no. ¿Cuál sería la dificultad que usted tendría para lograr empujar esa masa? En la Tierra, la caja estaría sobre una superficie. Y entonces usted vendría con su mano y la empujaría, ¿verdad? Y su compañero estaría por acá. ¿Cuál sería la dificultad para empujarla aquí, estando en la Tierra? El peso de la caja. Pero el peso de la caja viene hacia abajo. La fricción, entonces. Es la que se opone, correcto. Pero aquí ya no tenemos fricción. La gravedad, ingeniero, no. No hay gravedad, estamos en el vacío.
Estamos en el espacio. ¿Qué va a pasar ahorita en la Tierra? Perdón, no, estamos alejados totalmente de la Tierra, en un punto donde no hay ningún planeta que nos atraiga ese cuerpo. Esos cuerpos están flotando. ¿Cuál sería la única oposición al movimiento allí? ¿Qué haría más fácil o más difícil que usted moviera esa masa? La empujara. La fricción. No hay fricción, está en el vacío. Pero entonces no tenemos aire tampoco, sí. No hay aire, estamos en el vacío. Usted está con un traje especial porque no hay aire, está el vacío. Ese traje está presurizado y usted tiene un tanque de aire, de oxígeno atrás, porque no hay aire. ¿Qué es lo único que hace o que haría que fuese más fácil o más difícil lograr empujar a esa caja? Ok. Usted tiene dos cajas. Esta y esa. ¿Cuál es más fácil de mover? La pequeña. ¿Por qué? ¿Qué diferencia las dos? Porque tiene menos masa. Menos masa. Entonces, lo único que se opone al movimiento en esas condiciones es que el cuerpo tenga más o menor masa. En pocas palabras, la masa es la inercia a la traslación. La inercia a la traslación es la masa, la propia masa, la que se opone a la traslación en esas condiciones. En la Tierra ya vimos que estaba la fricción, pero ahí no hay fricción. Entonces, la propia masa es fundamentalmente la inercia a la traslación. ¿Qué significa inercia? Lo que se opone a. Cuando usted quiere levantarse, ¿cuál es la inercia que le evita levantarse? El sueño. La inercia a levantarse es el sueño que usted tiene. Lo que se opone a realizar un proceso. Entonces, en la rotación también hay una inercia. Pero resulta, y a ustedes lo van a descubrir ahorita, supóngase que tienen una barra que tiene una masa M, ¿verdad? Y usted está en el espacio también, esa barra está flotando, quiere hacerla rotar alrededor de varios ejes, de 2 ejes. Aquí está el centro de masa, justo a la mitad de la barra, y usted le quiere hacer rotar respecto de su extremo y la quiere hacer rotar respecto de su centro de masa. Recuerde que no hay peso, está en el espacio vacío. ¿Resultará lo mismo hacer rotar esa barra? ¿Me costará lo mismo hacerla rotar si yo la quiero hacer rotar respecto de su extremo? Así girar, la quiero hacer girar alrededor de ese eje así. ¿O será que es más fácil o diferente hacerla rotar respecto de su centro de masa? Y entonces a la conclusión a la que tenemos que llegar, la vamos a descubrir, es que precisamente la inercia a la rotación es el momento de inercia. Y si se fijan ustedes, aparece involucrada una distancia. En el caso de los cuerpos sólidos. Ahí hay una distancia involucrada. En pocas palabras, la inercia a la rotación, el momento de inercia, me va a indicar qué tan fácil o difícil va a resultar hacer girar un cuerpo, girar respecto de un eje determinado. Es decir, es el mismo cuerpo, la misma masa, pero cuando yo la quiero hacer girar respecto de ejes diferentes, su inercia cambia. En algunos ejes es más fácil y en otros ejes es más difícil. Vean la diferencia de la traslación con la rotación. En la traslación,
la masa es suficiente. Si aumento el tamaño del cuerpo, es suficiente. Con eso va a ser que sea más difícil moverlo. Pero en la rotación no basta la masa. Hay una distancia involucrada y eso es lo que físicamente representa el momento de inercia. Entonces vamos a aprender a calcular los momentos de inercia. Vamos a concentrarnos obviamente en ya les di los tres ejemplos, los dos casos anteriores. El más sencillo es cuando usted tiene una sola partícula. Entonces usted lo calcula de esta manera. El momento de inercia de una partícula que está girando es m por el radio de giro al cuadrado. Cuando tiene un sistema de partículas, lo suma, ¿verdad? Y llega a esta expresión que tenemos ahí. Es la sumatoria de los momentos de inercia de cada partícula. Y cuando usted tiene un sistema como este, entonces se procede de una forma diferente. Se calcula esta integral. No nos vamos a complicar. Les iba a decir de dónde viene esta integral, pero no nos compliquemos, porque no es repetir su curso de física 100, sino que solo refrescarles la memoria. Nosotros no nos vamos a complicar de ninguna manera. No estamos llevando un curso de física 100, y entonces lo que nos interesa es saber que dependiendo del momento, de la posición del eje de rotación, un mismo cuerpo sólido ejerce diferente dificultad para hacerlo girar, lo que está representado por el momento de inercia del cuerpo. O sea, si yo lo quiero hacer girar respecto de este eje, voy a obtener un momento de inercia I1. Si lo quiero hacer girar respecto de su centro de masa, de un eje que pasa por su centro de masa, voy a encontrar un momento de inercia que le vamos a llamar ICM. Si estos dos momentos son paralelos, estos dos ejes son paralelos, como están ahí, son dos ejes paralelos, entonces hay una relación entre estos dos, que se llama el teorema de Steiner. ¿Se acuerdan de eso? El teorema, le llaman también el teorema de ejes paralelos. El teorema de Steiner. Es más elegante decirlo así, ¿verdad? Teorema de Steiner. Especifica que el momento de inercia de un cuerpo sólido respecto de un eje que no es el del centro de masa es igual al del centro de masa más la masa del cuerpo por la distancia que separa los dos ejes paralelos, es decir, por esta distancia de acá. ¿Ven? Es un teorema muy sencillo. En pocas palabras, yo puedo encontrar a partir del momento de inercia respecto del centro de masa cualquier otro eje paralelo. Y entonces, para encontrar el momento de inercia respecto del centro de masa, vamos a recurrir a tablas como esta. Esta es la tabla del libro de texto que seguramente la recordarán. En esta tabla, por ejemplo, se nos dice que el momento de inercia de una barra respecto de su centro de masa, ven por el centro, es igual a 1 sobre 12 ml cuadrado. Entonces, quiere decir que este del extremo yo lo puedo encontrar por el teorema de ejes paralelos. Tendría que darme 1/3 de ml cuadrado. Vamos a calcularlo. O sea, yo quiero encontrar el momento de inercia de esa barra respecto de un eje que pasa por ese extremo. Ahí le vamos a llamar I. Y la distancia que separa los dos ejes es esta distancia que notarán ustedes que es la mitad de la barra, L medios. Entonces, significa que I es igual, dice a ICM, el teorema de ejes paralelos, más M por esta distancia que es D al cuadrado. Vamos a ver si es cierto. I es igual a 1 sobre 12 ml cuadrado más m por L medios al cuadrado. Es decir, 1 sobre 12 ml cuadrado más ml cuadrado sobre 4. Y si usted suma esto, le va a quedar 12 ml cuadrado más 3 ml cuadrado, y vea que eso le da precisamente 1 sobre 3 ml cuadrado. Ve, le va a dar 4 entre 12 tercios. Aquí está. Es 1/3 de ml cuadrado. Entonces, ven. Entonces, las herramientas que nosotros vamos a usar para calcular los momentos de inercia va a ser
las tablas, una tabla como esta, que me permita, a veces la tabla ya de una sola vez le da el eje y usted lo selecciona, o si no, usted lo calcula con el teorema de ejes paralelos. Esas son las dos herramientas, tabla y el teorema de ejes paralelos. Ahí tienen para esferas sólidas, para esferas huecas, para cilindros delgados, para cilindros con huecos con radios internos y externos, y para cilindros sólidos. Son las que tenemos. No hay en el libro solicitud de otro tipo de cuerpo más que los que ellos muestran o los que ellos ofrecen ahí. ¿Preguntas? Aló, aló. Aquí está la prueba que les había dicho. Uno la calcula por integración y obtiene eso, ¿verdad? Entonces la energía ya la vamos a incluir. Aquí la tenemos. Esto es el catálogo de energías que tienen ustedes conocido hasta ahora. En energías cinéticas tienen dos, la energía de traslación y la energía de rotación, que es la nueva que tendrían que incorporar. Un medio de I por omega cuadrado. En potenciales ya conocen dos, la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica. Y además han trabajado con el trabajo hecho por la fricción, que es una energía que se pierde. En realidad se convierte en calor, ¿verdad? Que es igual al negativo de mu kn por d, donde ese negativo lo único que indica es que se trata de una pérdida, ¿verdad? Vamos ahora a ver, no vamos a resolver problemas, solo nos interesa recordar los temas más importantes. Vamos a ver ahora otro importante término. Vamos a ver de qué estamos hablando. Fíjense bien. Ustedes tienen una ley de la dinámica, que es la segunda ley de Newton. Ya vimos que hay una analogía entre las distancias lineales y las distancias angulares, las velocidades de traslación y las velocidades de rotación, que es omega, ¿verdad? Las aceleraciones traslacionales y las aceleraciones angulares. Que también hay una analogía entre la energía cinética de traslación. Observen que la energía de rotación simplemente se sustituye en los términos análogos. ¿Cuál es el análogo de la masa? El momento de inercia. ¿Cuál es el análogo de B? W. Y ya lo consiguió usted. Entonces uno se pregunta, quiere decir que si yo tengo una fuerza de acción, a ver, permítanme. Déjenme, después voy a mencionar esto. Entonces, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué hay con las fuerzas? Bueno, entonces, en las fuerzas, nosotros sabemos que hay una segunda ley de Newton que me dice que si yo tengo una serie de fuerzas de acción actuando sobre un sistema y yo sumo esas fuerzas de acción, voy a encontrar una fuerza que se llama la fuerza resultante. Y que esta fuerza resultante yo la puedo encontrar multiplicando la masa por la aceleración observada en el cuerpo. Es lo que me dice la segunda ley. ¿Ok? Entonces, si yo tengo a un sistema, fíjense bien, si yo tengo a un sistema y yo quiero no trasladarlo, esto está enfocado en la segunda ley para la traslación, yo lo quiero hacer rotar respecto de este eje que está acá, a ese cuerpo. Evidentemente que para hacerlo rotar, tengo que aplicarle fuerzas, si no, no rota, ¿verdad? Entonces, para aplicarle fuerzas de acción, pues digamos que estas son las fuerzas de acción. Esta es la fuerza 1. Son fuerzas de acción, por ejemplo, son manos de personas empujando, ¿verdad? Que están actuando, son resortes o cosas así. Son objetos que están actuando sobre este objeto. Son fuerzas de acción. Entonces, ¿cómo voy a resolver el asunto de si estas fuerzas son suficientes para hacer girar o no girar este cuerpo? Entonces lo que tengo que hacer es plantearme el análogo a la segunda ley de Newton. Entonces lo haríamos así.
Si yo tengo entonces los agentes responsables de la rotación, se llaman torques. Ya lo conocían, ¿verdad? Los agentes responsables de la traslación se llaman fuerzas y los de la rotación se llaman torques. Entonces, en general, cada una de esas fuerzas va a producir un torque, ¿verdad? Va a tener un torque que vendrían a ser los torques de acción. Entonces, si yo tengo la forma de calcular esos torques de acción provocados por cada una de esas fuerzas, algo así como las capacidades de esas fuerzas de hacer rotar ese objeto respecto de este eje de rotación, si yo los conozco, los sumo. Yo tendría entonces la sumatoria de los torques de acción. Primero tengo que calcularlos. Cuando ya los tenga, los voy a sumar. Y entonces esto aquí va a ser igual al análogo de la masa, que es el momento de inercia, respecto de ese eje, ¿verdad? Aquí hay un eje, le voy a llamar 0. Ese eje es 0. Entonces aquí va a ser el momento de inercia respecto de ese eje. No el del centro de masa, sino el de ese eje. Yo lo quiero hacer rotar alrededor de ese eje, multiplicado por la aceleración angular alrededor de ese eje, ¿verdad? Esto me va a dar entonces un torque resultante. ¿Qué sucede si esto daba 0? Que el cuerpo o no se movía, permanecía en reposo, ¿se acuerdan? Si la suma de las fuerzas de acción daban iguales a 0, significaba o que el cuerpo se movía con velocidad constante o que el cuerpo no se trasladaba, permanecía en reposo. Pues de la misma manera, si yo sumo todos esos torques y esa suma me da 0, significa o que ese cuerpo va a estar girando alrededor del eje con velocidad angular constante o que ese cuerpo definitivamente no va a rotar. ¿Ok? Esa es la analogía que se establece. ¿Qué es lo que nos falta? Precisamente lo que no sabemos es cómo calcular los torques de acción. Y eso es lo que vamos a ver. Esto es precisamente lo que vamos a estudiar. Ya les quedó el panorama completo, espero, ¿verdad? De cómo se relacionan, que cada parámetro tiene en la traslación su análogo en la rotación, que en virtud de esa analogía yo puedo rápidamente encontrar algunos parámetros, solo sustituyo los valores análogos, vean cómo lo hicimos con la fuerza también, y como el concepto también, como a nivel conceptual se puede hacer con los torques. Yo puedo plantear mi segunda ley de Newton por simples analogías, como lo acabamos de hacer. Pero entonces necesito saber cómo calculo esos torques de acción. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces aquí tenemos una puerta vista de arriba, ¿verdad? Y este es el eje de las bisagras en una vista superior. Ustedes están viendo el travesaño de la puerta. Y este es el eje de rotación, las bisagras, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitan para que esa puerta gire alrededor de las bisagras? ¿Qué se necesita? ¿Qué me dicen? Una fuerza que le empuje o que la jale. Exacto. Si no hay una fuerza aplicada, no hay torque. Entonces, con eso concluimos que el torque tiene que ser directamente proporcional a la fuerza, ¿verdad? Si yo la empujo con una fuerza cada vez mayor, gira más rápidamente. Si la empujo con una fuerza cada vez menor, gira más lentamente. Por lo tanto, es claro que el torque, lo que produce el giro a nivel dinámico, es directamente proporcional a la fuerza. Eso queda claro. Muy bien. Entonces apliquémosle fuerza a todas. Ahí tenemos fuerzas en todas. ¿Ven? Todas tienen una fuerza aplicada. Y las vamos a denominar a esta ejemplo A, ejemplo B, C, D, para que las podamos identificar, E, F, G y H.
Muy bien, entonces, todas tienen fuerza aplicada. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, reconocen algunos casos entre el A y el H en el que a pesar de tener fuerza no gira. En la E y la F. ¿Y qué me dice de la D? ¿Qué sucede si usted aplica la fuerza justo en el extremo de la puerta pegado a las bisagras? ¿Va a rotar? No, tampoco. Tampoco. Entonces, miren, en pocas palabras, aunque la fuerza provoca un torque, la fuerza en sí misma, la presencia de la fuerza no es una garantía de que hay una rotación. ¿Ven? Y ahí lo tenemos. En estos tres casos, como bien lo mencionó su compañera, por más que usted empuje, lo más que va a poder hacer es desprender a la puerta, ¿verdad? Pero usted no la va a poder rotar. Es imposible que rote. Vámonos a los primeros, A, B y C. Intuitivamente, ¿en cuál de ellos va a girar con más facilidad de la puerta? La A. ¿Y en cuál va a girar con más dificultad? En la C. Exacto. Es más, acuérdense, para que vayamos atando cabos. Si yo tengo imagínense que usted tiene que quitar una gran tuerca. Ahí la estoy haciendo pequeña, es enorme, una tuerca muy, muy grande. Y entonces a usted le dan a escoger entre dos llaves con las cuales la va a hacer girar. Esta es una llave y la otra llave es esta. ¿Cuál escogería? La segunda, la que está abajo. La más larga, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde aplicaría la fuerza? En el extremo. En el extremo. Exacto. ¿Por qué? Porque usted de esta manera está asegurando que esta distancia se incremente lo más posible. Esta distancia entre el eje de rotación y el punto donde la fuerza se aplica, entre más larga es, mejor va a rotar. Intuitivamente, los ayudantes de los buceros, incluso, no sé si los han visto, cuando no les basta, meten un tubo para alargar aún mayor esa distancia, ¿verdad? Ellos saben intuitivamente que alargando esa distancia logran eso. Esa distancia los griegos la habían descubierto y la llamaron fulcro. Actualmente es conocido como brazo de palanca. Entonces, vamos a ver cómo se define ese brazo. Quiere decir, a ese brazo de palanca le vamos a llamar B. Entonces significa, fíjense bien, que el torque también es proporcional a B. Entre mayor es B, mayor es el torque, porque el giro se hace con mayor facilidad. Entonces podemos juntar las dos y decir que el torque es igual al producto de estos dos. ¿Ven? Vamos a ver qué implicaciones tiene esto. ¿Qué sucede en los casos F, E y F? D, E y F. ¿Por qué ahí no hay giro? ¿Por qué ahí el torque es cero? Entonces vamos a encontrar el brazo de palanca en todos los casos. ¿Cómo consigue usted el brazo de palanca? Fíjese bien. Primero, identifica la línea de acción de la fuerza. ¿Cuál es la línea de acción de la fuerza? Es la línea sobre la que la fuerza descansa. Es esa línea que tiene ahí. Es la línea de dirección, la línea de acción. ¿Qué hace después? Después va a buscar una distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza que una a la línea de acción de la fuerza con el eje de rotación. Ahí está, miren. ¿Ven? Fíjense bien. Es una distancia que separa al eje de rotación de la línea de acción de la fuerza, pero que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Noten cómo se encuentra, por ejemplo, en estos dos últimos, donde hay un ángulo. Prolongamos la línea de acción de la fuerza, miren, y después busco la distancia perpendicular a esta línea
entre ella y el eje de rotación. A eso le llamamos el brazo de palanca. Ahí lo tenemos. ¿Qué sucede con estos dos? ¿Qué distancia separa a esta línea punteada del eje de rotación? ¿Qué me dicen en estos tres casos? ¿Qué distancia separa a las líneas punteadas de los ejes de rotación? En esos tres casos D, E y F. ¿Aló? ¿Qué me dicen? Si yo aquí tengo un punto y yo trazo una línea, ¿qué distancia separa el punto de la línea? Ninguna. Ninguna. Entonces el brazo de palanca es cero en todos ellos, porque ninguna distancia lo separa del eje de rotación. Él está sobre el eje de rotación. Miren, prolonga esto, prolonga esta y pasa por el eje de rotación. Y con que toque el eje de rotación, usted está seguro de que para esos casos el brazo de palanca es cero en todos ellos. Y por lo tanto no hay torque. ¿Por qué? Porque matemáticamente el torque es igual al producto de la fuerza por el brazo de palanca. El torque se hace cero. ¿Ven? Ahí lo tenemos. Entonces vemos que esta es la forma como en términos prácticos vamos a buscar nosotros los torques de acción debido a una fuerza de acción. Ahora veamos los últimos dos casos. Si estos dos fueran la misma distancia, el ángulo fuera el mismo, la fuerza fuera la misma, el brazo de palanca sería el mismo, ¿no es cierto? Sería esta distancia igual. Entonces, si a mí me dijeran que calculase el torque para el caso G, utilizando esta definición, me daría igual al torque del caso H. ¿Están de acuerdo? Porque sería el mismo brazo de palanca, la misma fuerza. Ok, el ángulo es el mismo. Pero entonces yo me pregunto, ¿y debería haber alguna diferencia en lo que ocurre en el caso G y en el caso H? ¿Qué dicen ustedes? ¿Debe haber alguna diferencia entre el H y el G? ¿O está bien que digamos que los torques de ambos son iguales? ¿Qué dicen? ¿Qué diferencia ven entre el G y el H? Que están en distintos cuadrantes. Vamos a ver. ¿Y eso qué significa? Véalo, véalo. Imagínese que usted está aplicando la fuerza y que ese sistema y que esas puertas giran en el G y en el H. ¿Qué diferencia habría en el giro de los dos? ¿Ven alguna diferencia en la forma como giran el G y el H? ¿Qué dicen? Ajá. ¿Iba a decir algo usted, joven? Digan lo que se les ocurra, aunque crean que están errados. Con eso vamos a construir la verdad. ¿Qué diferencia visualizan? La fuerza que está aplicada.
¿Alguien más? ¿Ve algo más aparte de su compañera? Vamos a ver. ¿Para dónde va a girar la puerta aquí? ¿En sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj? En el G. En sentido de las manecillas del reloj. Ajá. ¿Y el otro va a girar igual? No va en sentido contrario. Ajá. Entonces la diferencia entre los dos casos es el sentido de giro. Entonces yo no puedo decir que estos dos son iguales, porque no es lo mismo hacer que algo gire a favor de las manecillas del reloj que decir que algo gira en contra. Entonces, a esta definición le falta algo. Le falta Ingeniero, sí, sería más o menos como decir que, o sea, digamos, cuando giramos de una posición o giramos de otra, o sea, no es lo mismo decir que estamos haciendo 360 grados a menos 360, ¿me entiendes? O sí, sea, si lo vemos de otra perspectiva, o sea, ahí estamos hablando de que no es lo mismo, porque uno va en una dirección y otro va hacia otra. exactamente. Entonces, para completar eso, que con eso ya terminaríamos la fenomenología y ya podríamos hablar de esta como una definición, solo hay que agregarle un signo. Entonces, vamos a elegir el signo positivo cuando, respetando la manera como medimos los ángulos, ¿cómo mide usted los ángulos positivos? En contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Este ángulo es positivo. Va en contra de las manecillas del reloj. Entonces, cuando algo se mueva en contra de las manecillas del reloj, usted o sea, en sentido antihorario, usted lo va a tomar como positivo. Y cuando se mueva en sentido horario, le va a asignar el signo negativo. Y ahí ya tenemos la definición completa, ¿verdad? Aquí veamos el resumen, ahí está. Esa es la manera como calculamos los torques de acción. Brazo de palanca, por la fuerza, por un signo. Este es el torque, este es el signo, elegiremos el sentido negativo si es en sentido horario y el positivo si es en sentido antihorario. Este es el brazo de palanca, definido de esa manera, como la distancia entre la línea de acción de la fuerza y el eje de rotación perpendicular a la línea de acción. Así vamos a aprender a dibujarlo. Y esta es la fuerza de acción, la fuerza aplicada, ¿verdad? Luego, ya para terminar este concepto, no se nos debe escapar que los torques tienen forzosamente que ser vectores. ¿Por qué? Porque son el resultado de una distancia, de una constante multiplicado por una fuerza, y la fuerza es un vector. Entonces, este tiene que ser un vector, porque este es un producto y de alguna manera están relacionados. Es más, la definición vectorial completa es esta, ¿ves? Es esta. R, ¿qué es? R vendría a ser un vector posición. Vamos a visualizarlo esto aquí. Esto no es tan importante para nosotros, pero aprovechemos para que quede claro. El vector posición es un vector que se dibuja respecto del eje de rotación, que es como nuestro O, y vendría a ser en este caso este vector de acá. Su módulo en algunos casos va a coincidir con el brazo de palanca, pero no siempre, como lo están viendo aquí. Aquí el vector posición es este, miren. Respecto del origen, la posición donde se aplica la fuerza, ese es el vector posición R. Y observen que en este caso nos va a dar, por cierto, nos va a dar el módulo de R por el seno de teta, que dicho sea de paso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es la manera como se calcula el módulo de un producto cruz. ¿Se acuerdan de eso? El módulo de un producto cruz, de este producto cruz, es igual al módulo de un vector, por el módulo de la fuerza, por el seno del ángulo que forman la fuerza con el vector. Por esa razón es que se calcula de esta manera. Pero vectorialmente, ¿cómo visualizo yo el vector? La fuerza yo la puedo identificar vectorialmente. Físicamente la puedo, porque es el sentido, la magnitud y la dirección, yo inmediatamente la ubico, ¿verdad? Pero, ¿y cómo hago con el torque?
Entonces, fíjense bien, aquí más o menos les voy a poner un ejemplo para que tengan una idea. Si usted tiene esta tuerca, este perno, y usted gira esta llave en este sentido, ¿verdad? Note que el resultado que va a obtener sobre la dirección hacia la que se va a mover el perno es opuesta si la mueve en sentido contrario. Entonces, de esta manera se determina la naturaleza vectorial del torque. Fíjese bien, para hacer uso, para que nos quede más claro, utilizamos la mano derecha que está dibujada ahí. Ahí tienen ustedes una mano derecha. Toque usted el perno con su mano derecha, envuélvalo en su mano, en sus dedos, y la dirección de sus dedos apuntarán en la dirección del primer ejemplo. Así como lo tenemos acá. Fíjese bien. ¿Para dónde apunta su dedo pulgar? Hacia arriba. Quiere decir que si yo giro un perno en el sentido que aparece ahí, en el primer caso, yo voy a lograr que el perno se mueva hacia arriba verticalmente. Ese es el sentido del vector torque. Por el contrario, siempre con la mano derecha, si yo hago girar, lo cual implicaría que yo voy a rotar mi mano así como la tienen ahí en el gráfico, ¿verdad? Con el pulgar apuntando hacia abajo. Tomo el tornillo, envolviéndolo, pero con los dedos apuntando en la dirección contraria, en la dirección de las manecillas del reloj. Entonces note usted que su dedo pulgar va a apuntar hacia abajo. Quiere decir que el tornillo va a entrar, mientras que aquí, en el primer caso, el tornillo va a salir. Eso es muy útil, aunque parezca mentira. Cuando uno va a cambiar una llanta, muchas veces uno no sabe para dónde tiene que rotar. Y no es cierto, no sé si les ha pasado a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Visualiza el tornillo, la tuerca que va a sacar con su mano derecha y usted quiere que salga. Y usted visualícese tomando la tuerca con su mano derecha y quiere usted que salga, entonces apuntando hacia afuera y va a mostrarse que va a tener que girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y ahí usted no se va a perder. Excepto que hay unas tuercas que son muy raras, que nos encontremos con ellas que tienen tuerca invertida. Pero ojalá que ahí no pueden hacer nada, porque la tuerca invertida es al revés. Tienen que saber que es una tuerca invertida. El 99% de las tuercas con las que nosotros nos vamos a encontrar son tuercas normales, ¿verdad? Y pueden aplicar la regla de la mano derecha. Bueno, esto es lo que yo quería. No vamos a hacer ejercicio. Yo lo que quería era que se acordaran de estos dos conceptos. Empezando, resumiendo. Primero, que existe un parámetro en la rotación que nos permite tener una idea de qué tan fácil o qué tan difícil va a ser lograr rotar a un objeto, ya sea una partícula, un conjunto de partículas o un cuerpo sólido, y ese se llama momento de inercia. Se calcula en tres casos diferentes. En el caso de tener una partícula solita que está girando es mr cuadrado, donde r es el radio del círculo que describe. O si no, tengo un conjunto de partículas y entonces lo que hago es sumar los momentos de inercia de cada una de ellas y eso me da el momento de inercia total, ¿verdad? El tercer caso es cuando yo tengo un cuerpo sólido. ¿Ok? Y ese cuerpo sólido lo quiero hacer rotar alrededor de un eje. Entonces, fundamentalmente, yo tengo que calcular esa integral, pero en términos prácticos, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar esa tabla que tienen ahí, que es la tabla de los momentos de inercia de cuerpos regulares. No nos vamos a complicar con cuerpos complicados. Claro, puede ocurrir que tengamos cuerpos compuestos, ¿verdad? Usted puede, por ejemplo, puede tener una varilla, perdón, permítame, usted puede tener una varilla unida, por ejemplo, a una esfera. Ese ya es un cuerpo compuesto.
y le dan el radio de la esfera, la masa de la esfera, etc. ¿Cómo consigo el momento de inercia? Entonces tengo que encontrar de manera separada el momento de inercia de la varilla respecto del eje. Aquí se supone que la voy a hacer rotar respecto, por ejemplo, de ese eje. Ese es el eje O. Entonces tengo que encontrar el momento de inercia de esta varilla respecto de este eje, encontrar el momento de inercia de la esfera respecto de ese eje y aplico el caso 2, lo sumo y ya tengo el momento de inercia total. ¿Ven? Entonces eso es lo que nosotros vamos a usar. A lo sumo vamos a hacer sumas de momentos de inercia de cuerpos regulares. Y el otro parámetro importante es el cálculo de torques, que ese es muy importante que nos quede claro, que el torque en términos prácticos se calcula de esta manera. Un torque de acción es el torque provocado por la fuerza de acción y la vamos a calcular de esa manera, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o algo que agregar. Eso es lo que yo quería repasarles para que el lunes comencemos con los osciladores que tienen involucrada rotación. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Algo que agregar? Me pidió el coordinador que les recordara que ya estaba abierto, dijo él, el pago de la laboratorio en el banco. Creo que había problemas, ¿verdad? Al inicio. ¿Cómo van con eso? No se les olvide que hay que hacer el pago del laboratorio. Pues ingeniero, yo le diré que yo no tengo, yo no sé cómo está la cuestión ahí con el laboratorio porque fue un relajo que tuvieron. Yo no tengo el laboratorio matriculado. No, hombre, los demás. No sé cómo está eso, la verdad, pero yo No, el no tengo el laboratorio, laboratorio la matriculado. matrícula del laboratorio creo que la va a hacer el coordinador del laboratorio. No le manda la lista a él, pero el pago tienen que hacerlo. ¿Alguno de ustedes que ha pagado le puede informar a su compañero? Ingeniero, la verdad, yo llevo otro laboratorio de mecánica de fluidos y mandaron un comunicado que no se iba a pagar este periodo. Entonces, Pero nosotros no nos dijeron eso. Nosotros no, desde la semana pasada nos dijeron que les informáramos que se iba a pagar. incluso nos ¿Hay reenviaron alguno? los mensajes de la coordinación. Pero a ustedes les dijeron también que ya no se iba a pagar tampoco el de física. No, el de física sí, no sé, pero los demás no dijeron El que de no. física, Y el estado de cuenta no sale tampoco, entonces. Entonces todavía no lo han habilitado. Bueno, pero algún compañero tiene el mismo problema que mío, que a mí laboratorio, de aquí veo yo ahorita, estoy viendo el registro y dice laboratorio matriculado y no hay nada. pero es que parece Yo no, en el banco que hay que pagar, ¿verdad? ¿Alguien ha no, pagado ya? No. ya estaba, no, es que yo antes ya tenía matriculado, es que hubo un relajo, si recuerda, de hecho me costó matricular la clase, porque ahí me parecía que, yo no sé, no aparecían las secciones ni de espera ni nada, era una cosa ahí en rara. Ajá. Tuvo un problema el departamento de física, Sí. y por eso es que ahora yo no tengo ni laboratorio, Usted pero yo estaba Daniel. matriculado con laboratorio, Usted Daniel. ¿sí? Ajá. Aquí ha habido Daniel. Bien, ¿usted, ingeniero? Sí, hombre, ahí. Escuche, bueno, voy a preguntarle al coordinador a ver qué me dice. Ustedes por sus lados con los compañeros de otras secciones a ver qué es lo que ha pasado, pero yo el lunes les digo qué es lo que ha pasado. Yo le mandé los listados al coordinador de laboratorios porque me imagino que él va a hacer la separación de grupos. Él lo pidió. Supongo que es para eso. Sí, pero compañeros, ¿verdad que ustedes tienen matriculada el laboratorio sin necesidad de haberlo pagado todavía? O sea, les sale a ustedes en la forma 03, ¿verdad? Sí, Sí, es cierto. Sí, bueno, a mí me sale. Ujú. a mí me sale también. Y a mí no me pero sale. no es para pagar. No, pues a saber. No sé, ahí es un problema que tuvo física, porque como le digo, a mí me costó poder matricular la clase, Sí, porque aparecía un error ahí, o no sé, cuando le daba a la clase, no sí. aparecían las secciones. Bueno, yo le Ento- mandé el Compañero, entonces mire si error. tiene matriculada la clase. Y en la página del departamento de física no aparece ningún anuncio de pago de laboratorios tampoco. De veras. Híjole. Ajá.
Sí, el estado de cuenta sale de que no hace falta laboratorio, pero sobre el error del compañero, sí, yo también lo tuve. Cuando quería matricular la clase de física, me salía que tenía que contactar al jefe del departamento. Al jefe de departamento de la programación de laboratorios, y decía Solo aquí. revise Pues, su forma 03 y va a estar su laboratorio. no, Bueno, el mío yo lo revisé, lo estoy revisando y lo he revisado, no hay nada. bueno, yo voy a averiguarles a ver qué es lo que pasa y el lunes les informo. Y ustedes por su lado consulten con Dele. compañeros de otras secciones para que crucemos la información, ¿verdad? Bueno, jóvenes, nos vemos el lunes. Listo. Cheque, nos vemos, Daniel. Dele, está bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ok. Que Cheque, buenas ingeniero. tardes, Buenas tardes. ingeniero. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Cheque entonces, ingeniero. Así quedamos entonces, ingeniero. Ingeniero. Está ahí.
Sí. Hijo de puta, ¿qué pasó que no me lo convirtió?